Ahora les presentamos un reportaje en el que vamos a conocer las obras realizadas por la actual prefectura de Zamora Chinchipe y de las necesidades que tienen sus habitantes. Veamos. Según la última rendición de cuentas de la actual administración de la prefectura de Zamora Chinchipe, en esta provincia se realizaron centenares de obras que ayudaron al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En estos 4 años, la prefectura construyó más de 170 kilómetros de carreteras y avanzó con el asfaltado de caminos vecinales. Se construyeron más de 150 escenarios deportivos y se invirtió más de $5 millones en infraestructura educativa. Según la prefectura, se impulsó el turismo en la provincia. Se desarrollaron técnicas para mejorar la producción orgánica y limpia en la agricultura. En el ámbito social se reforzaron planes de ayuda a los grupos vulnerables, atendiendo a cerca de 500 niños anualmente. A pesar de esto, Zamora Chinchipe sigue siendo una de las provincias con más altos niveles de pobreza en el país. La contaminación que produce la actividad minera y la inversión para el mejoramiento de la red vial han sido cuestionadas por los detractores de la actual administración. Sobre el acceso a la tecnología que tiene su población, datos del Instituto de Estadísticas y Censo señalan que más de 21.000 personas no tienen acceso al Internet en la provincia. Zamora Chinchipe tiene 9 cantones con más de 91.000 habitantes, según el último censo de población y vivienda. Para los comicios del próximo 23 de febrero, 4 candidatos aspiran a ganar la prefectura. Joana Ramos, 24 horas. Está con nosotros ya Salvador Quispe y nos va a contar cuáles son sus propuestas. Gracias, Salvador, por estar aquí con nosotros en los desayunos de 24 horas. Julio del 2009. A partir de ahí, usted es prefecto en la actualidad y por eso, ¿quién más que usted para que nos cuente un diagnóstico de la provincia y cuáles son las áreas que durante estos años se ha podido fortalecer con mayor solidez y cuáles son las necesidades que aún faltan por cubrir? Como no, muchas gracias por invitarnos. Un saludo a mi querida Zamora Chinchipe y al pueblo ecuatoriano. Mire, en Zamora Chinchipe hay 2 propuestas, ¿no? Una propuesta de quienes consideran que Zamora Chinchipe debe ser la capital minera del Ecuador y que todo debe girar en torno a la minería. Nosotros pensamos que no ese es el camino, creemos que la diversidad de las actividades debe potenciarse, la minería es una, debe darse una atención a los mineros, sobre todo a los mineros artesanales. Pienso que para eso lo primero que se debe hacer, el gobierno debe legalizar a todos los mineros artesanales de la provincia y nosotros lo que queremos es seguir apoyándoles, sobre todo en lo que es bajar los niveles de contaminación que la minería artesanal está generando. Luego pensamos que Zamora Chinchipe debe caminar por el sendero de la producción limpia, tomando en cuenta que nuestra capa arable del terreno de la provincia es bastante débil, ¿no? Como toda la Amazonía. Entonces hemos optado desde ya por producir todo lo que es agricultura orgánica. Hemos tenido un buen resultado, tenemos un mercado para el café orgánico que estamos produciendo, un mercado aquí al interior del país, pero también un mercado en Europa, se está vendiendo todo el café que producimos. Pensamos que se debe dar los siguientes pasos en materia de cacao, del cacao nacional, el fino y de aroma. Hemos ampliado las plantaciones de cacao, ahora apostamos a darle un valor agregado a la pepa del cacao que estamos produciendo. Pensamos que la ganadería empírica que se venía desarrollando desde hace décadas en mi provincia tiene que apostar al mejoramiento genético. Hemos dado un paso importante en estos poco más de 4 años que estamos al frente de la prefectura de Zamora Chinchipe en esto de lo que es el mejoramiento genético. Para eso hemos creado una empresa de desarrollo pecuario que se dedica exclusivamente a este tema. Vamos a darle un valor agregado a esto. Estamos para implementar una pequeña industria de procesamiento de carnes a fin de que no tengamos que seguir vendiendo nuestros ejemplares en pie y siendo víctimas también del comerciante, del intermediario. Entonces de esa manera pensamos darle mejores ingresos a los productores. Estos son entre otros por donde pensamos que debe caminar la provincia. El futuro de Zamora Chinchipe no está concentrarnos solamente en el quehacer extractivista. El futuro de Zamora Chinchipe es muy bonito, es muy diverso. Tenemos la diversidad de los pueblos y nacionalidades. Primero para el rescate de sus culturas, nuestra música, nuestra gastronomía, nuestras formas de organización social, pero también
también eso va de la mano con el turismo. Zamora Chinchipe es una provincia que viene ofreciendo desde hace poco tiempo una diversidad de atractivos, no solamente lo que tiene que ver con lo que nos ofrece la naturaleza, unas bonitas cascadas, los ríos, las lagunas en las partes altas, nuestra biodiversidad, nuestras orquídeas, sino que también toda esta riqueza cultural que ofrece la nacionalidad shuar, que ofrecen los araguros, que ofrece incluso el sector hispano mestizo, porque ya hablamos de una convivencia. Diversidad y una convivencia. Entonces, como para hacer un resumen de su primera intervención, es unos propósitos básicamente en poder coordinar de mejor manera la minería informal, por decirlo de alguna manera, tener una inversión distinta, con un concepto distinto de turismo, y el tema del mejoramiento genético. Pero ¿cómo y por qué, mejor dicho, por qué estos temas no se comenzaron hace 4 años? ¿Qué pasó? O si es que se ha comenzado, ¿cuál es el camino recorrido en estos objetivos? Mire, en mi provincia existen una ganadería desde hace seguramente unos 100 años atrás. Pero no, jamás. El mejoramiento genético me refiero. Jamás el gobierno provincial se dedicó a ayudarle a los productores del campo. Esta es la primera administración que ha vuelto una mirada al campo. Hemos creado una empresa pública exclusivamente para eso. Solo para esto. ¿Sí? Y esta empresa, que está funcionando un poquito más de 2 años, en este inicio hemos podido inseminar cerca de 7.000 vacas. ¿Sí? De las 33.000 vacas en etapa reproductiva que existen en mi provincia de Zamora Chinchipe. Tenemos todo un diagnóstico, hemos avanzado. ¿Y eso es un número que deja ver un índice de satisfacción en la provincia, o debería ese número subir y debería a esa gestión incluirse algunos otros aspectos para decir que en calidad se está subiendo en esa área? Es un número que nos satisface enormemente ver que en 2 años hemos inseminado más de cerca de 7.000 vacas, ¿sí? Porque antes se hizo 0, no había nada. Okay. ¿Sí? Entonces pero, no hay un antecedente de referencia. No podemos. Perfecto. Pero claro, en función de lo que debemos hacer, tenemos mucho camino que recorrer todavía, estamos conscientes. Hablando del camino de recorrer, el tema de la minería siempre ha sido, en los últimos años más que todo, un tema de polémica en el ámbito político, que si estamos de acuerdo o no con la minería, que hay un riesgo grande, que hay inversión de empresas públicas, de empresa privada, incluso extranjeros. ¿Cómo se puede manejar o qué siente la provincia con respecto a este tema? Mira, la provincia me parece que tiene una claridad. Necesitamos la minería, sí, pero para el servicio de quienes vivimos en Zamora Chinchipe y para el bienestar de los ecuatorianos. La minería no puede estar en manos de empresas extranjeras. La Constitución lo dice muy claramente, y ese es uno de los temas que nos ha puesto en un debate permanente con el gobierno, por lo que hemos sido mal vistos. Incluso una de las razones por qué Clever Jiménez en este momento ya está con órdenes o con sentencias dictadas, sí, hasta de cárcel. Pretextos son las supuestas injurias. Las razones de fondo son estas cosas que hemos denunciado y por qué no estamos de acuerdo. Pensamos que, yo hago la invitación, el gobierno ha venido pregonando de recuperar la patria. Yo creo que es hora de que en homenaje a ese discurso se recupere de verdad esos campos mineros que están en manos de los canadienses, que ahora están en manos de los chinos, se recuperen esas reservas mineras, se las ponga en manos del pueblo, se les dé al pueblo, se les ayude al pueblo con tecnologías para que puedan hacer y aprovechar mejor este recurso, y eso sirva para el bienestar de la gente, para el buen vivir. Pero eso no se está dando, aquí se está dando todo lo contrario. Entonces, por eso es que tenemos serias dificultades. No el prefecto de Zamora Chinchipe, esto es un problema que la provincia lo está viviendo, lo está sintiendo. Nuestra economía se ha estancado en vez de poder ser más dinámica. Sin embargo, ahí están las grandes empresas. ¿Cómo es que, estando ahí las grandes empresas mineras, la economía de la provincia está estancada? Algo anda mal, entonces hay que revisar todo esto. Pero, insisto, pensamos que la minería es uno de los campos que debemos apoyar. Hay que buscar encontrar los mecanismos, pero mire, si no se legalizan a los mineros artesanales, no se puede invertir. Por eso es que esto está estancado. Demandamos de las instituciones competentes la legalización correspondiente. Una vez de que esté legalizado, entonces ya podemos, desde el sector público, desde el sector privado, podemos apoyar
ese campo de la producción que es muy importante para la economía provincial y nacional. Nada como uno para autoevaluar su gestión y su trabajo. ¿Qué le faltó a Salvador Quispe? ¿Qué no pudo hacer? ¿Qué no quiso hacer? ¿Qué no le pareció tan importante hacer en estos 4 años? Claro, hubiese sido mejor, evidentemente, tener una mejor relación con el gobierno nacional para poder armar una minga también con el gobierno nacional, porque la minga que hemos hecho con las juntas parroquiales, con los municipios ha sido estupenda, hemos tenido muchos resultados. ¿Por qué no hemos podido hacer con el gobierno nacional? Lamentablemente para el gobierno actual, todo aquel que piensa distinto es sinónimo de que no sirve para nada, entonces tenemos esas dificultades, pero nosotros pensamos que no podemos callar. Miren ustedes que en mi provincia los señores chinos nos cogen de trabajadores, pero nos humillan hasta la saciedad. ¿Cómo es eso? Sí, ahí tenemos una empresa que está construyendo el proyecto hidroeléctrico. ¿Un ejemplo de humillación? Ahora le cuento en breves palabras. Tengo muy poco. Tenemos un proyecto del Zitanizagua en manos de la empresa Hidrochina. ¿Sí? Mucha gente que necesita trabajar se ha ido a la empresa, pero a punta de patadas le obligan a hacer cosas. ¿Literalmente hablando? Sí, literalmente. O sea, ¿hay una persona que patea a sus empleados, literalmente hablando? Patea, puñetizas, términos obscenos, señas obscenas. ¿Alguien ha presentado una denuncia? Hay denuncias en manos de las instituciones competentes, de la Defensoría del Pueblo, pero nadie hace absolutamente nada. Hemos tenido que levantar la voz sobre esto, reclamando el respeto a los derechos laborales, el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, nadie dice nada. Pero claro, por decir estas cosas resulta que somos los peleones, resulta que somos los infantiles, resulta que somos cualquier cosa. Nosotros pensamos que la dignidad es primero. Yo le agradezco mucho y un abrazo a Zamora Chinchipe. Qué interesante el tema de la dignidad humana. Eso es un tema que está por encima de cualquier interés jurídico, económico. En fin, son cosas que simplemente son sagradas.